Pues comienzo a la cuarta sesión de este curso breve sobre Teresa de Lisieux, y en esta cuarta sesión vamos a abordar el tema de su doctrina, su pequeña doctrina, como dice ella, lo que se suele llamar también normalmente con la palabra caminito, una palabra que a mí no me gusta porque no representa en español lo que en realidad representa en francés. El diminutivo no es lo mismo en una lengua que en otra. Y lo que viene a significar no es que es un caminito así pequeño, sino que es un caminito mágico, un caminito que ella como que lo ha encontrado y tiene las mismas virtualidades que el camino grande. Bueno, pues vamos a abordar esto, llámese como lo queramos llamar, pero vamos a abordar pues la estructura de todo esto. Es decir, el caminito tiene una estructura. Ella no lo ha explicado todo los detalles, no nos ha dado todos los detalles, porque ella lo que normalmente no hace explicaciones así totales de las cosas, sino que las va dando poco a poco según las va experimentando, las va teniendo. Y como nos recuerdan cuando hablaba a las novicias, nunca hablaba de teorías, ni nunca hablaba pues como de exposiciones magistrales, sino todo era como hablado, más bien que como una charla, era como hablando a la persona para que la persona reaccionara, preguntara, respondiera, un tipo de diálogo muy curioso que mantenía ella para llevar adelante pues sus enseñanzas y sus cosas, y en el fondo pues lo mantiene así igual. Es decir, no nos ha dicho el caminito consiste en esto, ha dicho en algunas cosas importantes, pero bueno, no todas. Y nosotros esta tarde vamos a estructurar un poquito en qué consiste el caminito, toda la estructura, y luego al final, para que no parezca como una cosa complicada, porque una cosa complicada no puede ser de Teresita, pues para que no parezca una cosa complicada, pues lo hacemos como una especie de síntesis o de resumen. Bien, pero antes de narrar el caminito, le sucedió a Teresa una cosa muy importante en su vida, en el momento en que ella estaba estructurando, o mejor dicho, buscando como su vocación. Una cosa muy curiosa. Y fue un sueño. Y el sueño fue muy bonito. Está narrado en el manuscrito B, y sabemos además que el manuscrito B es como la carta magna del caminito. O sea, leyendo ese manuscrito uno se da cuenta de lo que es el caminito de Teresa de Lisieux. Y el sueño es muy sencillo, pero muy revelador, y lo capta cualquier persona, que no hace falta que sea un gran especialista en psicología profunda o en análisis de sueños o cosas de estas. Lo ve, iba a decir un ciego, por así decirlo, con perdón de las cosas. Pues digamos enseguida lo siguiente: el sueño se realizó así. Ella al amanecer está dormida y ve como en una especie de galería grande vienen 3 religiosas carmelitas con el velo tapado, con el velo echado, y con la capa blanca, y se acercan. Ella pensaba que iban a hablar con la superiora. Y sin embargo, pues se van acercando a ella, y a ella le viene como el gusto de preguntarse a sí misma: qué feliz sería yo si yo pudiera ver el rostro, digamos, de esa carmelita, la más alta, la que viene en medio, que me daría muchísimo gusto poder ver ese rostro. Bueno, pues inmediatamente la carmelita se le acerca, coge el velo y la cubre a ella con el velo, y aunque está cubierta con el velo, pues dice que no sabe de dónde le viene la luz, pero que la luz como que salía de la cara de la carmelita, y descubrió que era la venerable Ana de Jesús, a la que San Juan de la Cruz dedica el cántico espiritual, una de las discípulas predilectas de la Santa Madre Teresa de Jesús, una carmelita pues muy carmelita, fantástica, podemos decir, muy especial, y la fundadora del Carmelo en Francia. Eso es. Bueno, pues cuando está así, ella le hace unas preguntas a esta fundadora, y una de las preguntas que le hace es: ¿me llevará Dios pronto? Y ella le dice: sí, muy pronto te llevará. Y él le hace otra pregunta: ¿está contento Dios con mis deseos, con mi camino, con mi doctrina? ¿Está contento?
Y la religiosa le dijo, la madre Ana de Jesús, le dice, muy contento, muy contento. Bueno, y la escena desapareció. Bueno, esto que parece tan sencillo, pues es muy, muy importante. Fíjese, en el momento que Teresa está discerniendo su vocación, va a ser cuando va a decir que en el corazón de la Iglesia, mi madre, yo seré el amor. En el momento que está diciendo esa realidad, en ese momento, es cuando viene este acontecimiento. ¿Y qué quiere decir esto? Pues quiere decir lo siguiente, que Ana de Jesús fue la fundadora en Francia de las religiosas, pero les había llamado algunas personas para que fundaran, y entre ellos el cardenal Beryl. Pero el cardenal Beryl cada vez empezó a tomar más fuerza en el Carmelo y terminó por apoderarse de la vida carmelitana de alguna manera allí, de tal manera que Ana de Jesús lo abandonó y se marchó a Bélgica, porque decía que aquello no era el espíritu de Santa Teresa, que aquello no era el estilo, el modo. Allí no estaba el Carmelo, es lo que vino a decir Ana de Jesús. Bueno, sin entrar en más discusiones, porque las carmelitas en Francia entonces tenían unas constituciones diferentes y habría varias ramas, había unas luchas tremendas entre ellas, había mucha discusión sobre este tema. El hecho es que el Carmelo de Lisieux, de alguna manera, estaba influenciado totalmente por esta decisión, es decir, por el cardenal Beryl y no por Ana de Jesús. Teresa dice, en este caso, en este momento, dice Teresa, que ella dice, me extrañó mucho que yo fuera tan querida para esta persona, para Ana de Jesús, porque yo nunca le había tenido devoción ninguna y casi nunca me acordaba de ella, y cuando me acordaba era cuando se la nombraba, y se la nombraba muy poquito. Por tanto, en Lisieux no se la nombraba casi nada, ella no la tenía devoción porque no le habían enseñado esa realidad, y por consiguiente Ana de Jesús tenía que decir muy poco en Lisieux. ¿Qué quería decir esto? Pues que en Lisieux, digámoslo así, con cierta fuerza, pues en ese convento de Lisieux, pues el fundador en realidad sería Beryl, porque Ana no tenía casi ningún sentido. Es evidente que el cardenal Beryl quiso llevar el Carmelo e introdujo a San Juan de la Cruz, a Santa Teresa, pero con un estilo suyo, un estilo diferente, una manera de ser diferente, porque tenía una espiritualidad distinta. Es muy largo todo este problema, pero se resume en esto, en que en Lisieux no estaba el espíritu de Ana de Jesús. Ahora bien, el espíritu de Ana de Jesús es el espíritu de Santa Teresa. Luego, digamos que allí fallaba algo. ¿Y qué pasaba en la conciencia de Teresita? Que no estaría tranquila con esto, aunque no se dice nada de esto, ella nunca habla de esto, pero seguramente que había oído hablar. Entonces, cuando ahora Ana de Jesús coge el velo, la tapa y la recoge y le da todas esas noticias, es que la hace hija suya. Y Teresita descansa, encuentra verdaderamente su vocación. Sabemos, por la madre Inés, su hermana, que en una carta que dirige a un cardenal, que le dice lo siguiente, le dice, mi hermana sufría mucho por la división del Carmelo en Francia. Bueno, entonces ya con esto nos basta, pero no haría falta esto. Solamente con esta escena hace ver cómo Teresita está dentro del espíritu del Carmelo. ¿Cómo está dentro del espíritu del Carmelo? En el momento que va a discernir precisamente su vocación, ¿no? Bueno, no su vocación, sino mejor dicho, su vocación en la Iglesia, podemos decir. Entonces este sueño es muy revelador, porque está relacionado íntimamente con el caminito. Por tanto, el caminito de Teresa de Lisieux es un camino teresiano, es decir, carmelitano. Entra a formar parte de esta realidad. Bueno, tengo que decir que después de Teresa de Lisieux, pues el Carmelo en Francia, después de dificultades o lo que fuera, se unió totalmente a la orden, a lo normal, a las constituciones normales de la orden, y se unió. Pero fue Teresa de Lisieux la que, diríamos, dio el impulso total. No estaría nada contenta con esa situación, aunque no consta y no se dicen cosas, pero no estaría nada. Entonces, este momento es clave para mí. Este sueño es precioso. Está en el manuscrito B. Lo lean y verán, porque está narrado con una preciosidad, una delicadeza, una finura, pues digamos, pues muy especial. Parece todo divino. Y en el fondo, pues es esta realidad. Ella luego, a partir de ese momento, tomó ya mucha devoción a Ana de Jesús. Tanto es así
Tanto es así que poco antes de morir le pidió a su hermana Inés, y esto es interesante para Lisieux, que le trajera las reliquias de Ana de Jesús, que quería besarlas. Un tiempo antes, no el mismo día, pero un tiempo antes le llama y quiere besar las reliquias de Ana de Jesús. Por tanto, diríamos que es un momento cumbre y que tiene mucha importancia para lo que vamos a decir ahora. Es decir, la primera importancia que se deduce de aquí es clara, es que el caminito de Teresita es un carmelitano. Es decir, sería carmelitano solo porque ella lo hace y lo vive, pero es que además está como confirmado. Nace lo mismo que de Santa Teresa, lo mismo que el camino de San Juan de la Cruz, pues es el de ella. Está metido dentro de la estructura íntima del Carmelo, desde este punto de vista. Por lo tanto, es muy importante este aspecto. Bien, y ya damos un paso más en qué consiste el caminito. Bueno, el caminito de Santa Teresita fundamentalmente es un camino de fe. Eso está claro, es de fe. Es decir, se mueve en el ámbito de la fe. ¿Y qué quiere decir que se mueve en el ámbito de la fe? Veremos enseguida que el caminito de Teresita es el camino del Evangelio, el que más se acerca al Evangelio. O sea, la Iglesia está llena de espiritualidades y de cosas. Hay muchas corrientes, muchas espiritualidades. Muchas veces decimos el Espíritu Santo influye en la Iglesia y da carismas, efectivamente. Otras veces no son tan claros esos carismas, pero hay como muchos movimientos en la Iglesia, muchas actitudes, muchas formas, muchos estilos que no difieren de la Sagrada Escritura, sino que fortalecen también los aspectos bíblicos, y entonces decimos, pues esto está inspirado por Dios. Pero es que el caminito de Teresita, como vamos a ver, no es que sea un camino más, una experiencia más, es el Evangelio, es el camino del Evangelio. Por eso ella ha creado una revolución tremenda en la Iglesia y ha dado un golpe a la Iglesia, la ha hecho volver al Evangelio, porque lo suyo va a ser el caminito del Evangelio. Y enseguida voy a ir estructurando despacito, en lo que me dé tiempo, pero enseguida vamos a ir viendo también cómo ella identifica a la Virgen María como la primera que ha realizado el caminito, evidentemente en sentido altísimo, pero la que ha llevado el caminito. Y a raíz de su caminito, que es el Evangelio, ha descubierto también quién es la Virgen María. Pues bien, entonces decimos que ante todo es un camino de fe, que se mueve en el ámbito de la fe, pero el ámbito de la fe tiene su corazón en el Evangelio, no hay que olvidarlo nunca. El Antiguo Testamento es un libro muy inspirado, es Sagrada Escritura pura, pero es la introducción al Nuevo Testamento. Y el Nuevo Testamento tiene un corazón, que es el Evangelio, El mismo concilio reconoce los evangelios, tienen una cierta dignidad especial. El concilio reconoce, no evidentemente que tengan más inspiración divina, pero que tienen algo que les hace como preferidos, diríamos. Lo preferido de toda la Biblia es el evangelio. Pues bien, la fe se inspira fundamentalmente en el evangelio, y todo el sentido que tiene que tener la fe para nosotros tiene que tener siempre sentido evangélico. Si no, pues evidentemente no conecta con la realidad de Jesús, que es la base nuestra. Por tanto, lo primero diríamos la fe. El segundo aspecto que tiene el caminito es el deseo de la santidad. El deseo de la santidad. Esto es fundamental. Es decir, nosotros esto lo llamamos, o lo podemos llamar de otra manera, lo podemos llamar opción fundamental, eso más frío, ¿verdad? Más frío. Pero el caminito, lo que no se admite a nadie en el caminito, que no te quiera llegar a la santidad. Es decir, ¿y qué es la santidad? Para Santa Teresita es amar a Jesús como nunca ha sido amado. Ahí iba ella. Pues ahí tiene que ir la gente del caminito, buscar. Y claro, uno se va a preguntar enseguida, ¿pero cómo voy a hacer yo eso? Eso mismo se preguntaba Teresa de Lisieux. ¿Cómo voy a poder yo tener esos deseos de amar a Jesucristo como nunca ha sido amado? Pues muchas veces diríamos que la persona está faltando a la confianza en Dios por no dejar producir en él estos deseos, porque estos deseos son enormes, evidentemente, pero son los que debiéramos tener todo. Amar al Señor más que nadie le ha amado. Dice, ¿pero cómo lo voy a amar yo más que San Francisco? Pues lo mismo decía Santa Teresita. ¿Cómo lo voy a amar? Pero siento que lo puedo amar. Entonces, diríamos, es la búsqueda de la santidad en la unión de los grandes deseos. Y todo esto en el caminito hace una cosa muy grande.
Y es que al tener este proyecto tan enorme, estos deseos tan profundos, ¿verdad?, pues hace que la persona, porque luego tiene que practicar virtudes que aparentemente la pueden como disminuir psíquicamente, la hacen crecer, la hacen dilatar. Porque la santidad no puede hacer que una persona humanamente decrezca o se destruya. No, la santidad tiene sanidad. Entonces, estos grandes deseos la ponen a ella en la misma línea que los grandes deseos de las grandes mujeres francesas que ella admiraba tanto y que en un momento concreto sintió como el deseo de ser como Juana de Arco, como todas esas personas que el mundo admira tanto, en concreto allí en Francia. Bueno, pues esos deseos no murieron nunca. No voy a ser Juana de Arco, pero voy a ser una santa, o sea, voy a tener los deseos supremos. Y el deseo es, primero, en una ocasión dice, amar a Jesús como Santa Teresa, y más tarde decir, más que Santa Teresa, y ya. Bueno, pues los grandes deseos son fundamentales. O sea, el deseo de santidad y los grandes deseos, dentro del ámbito de la fe, ¿verdad?, en el que nos tenemos que mover, porque el ámbito de la santidad todo es fe, todo es dentro de esa fe, diríamos. Y nace aquí, evidentemente, una realidad que en Teresita es fundamental. La máquina, la raíz de todo el fundamento es el amor. El amor. ¿Y qué amor? Pues es que de tal manera amar al Señor, ¿verdad?, que ninguna otra cosa te mueva si no eres de Él. O sea, el amor puro a Jesucristo, el amor, diríamos, totalitario, absoluto, el amor exclusivo. Esta es la raíz psíquica de él. Evidentemente, luego, la raíz del amor tiene una fuerza enorme teológicamente hablando. Cuando nosotros leemos a San Pablo, leemos a Jesús, vemos a Jesús, etc. O sea, pero el amor es la clave de todo. De tal manera va a ser la clave de todo el amor, de tal manera que va a decir, no me voy a fijar más que en el amor. Yo ya nunca voy a mirar por qué vía estoy, por qué camino estoy, si voy por ascética, si voy por mística, si estoy enamorada, si estoy en otra, si he mejorado, si no he mejorado. Solo me preguntaré cómo tengo el amor hacia Jesucristo. Esa es la pregunta, es lo que dice en una carta a su hermana Celina, con mucha observación, ¿verdad?, hablando precisamente de ese deseo de entregarse totalmente. Entonces, el amor es la clave en Teresita, el amor es la clave. Bueno, podríamos aquí ahora descubrir todo el proceso que tiene el amor en ella, pero no es el caso, sino simplemente lo que estamos viendo es haciendo ver los elementos que intervienen, diríamos, fe, sueños, esperanza y ahora esta idea de amor, que en ella está muy psicologizado. Lo entiende como amor de enamoramiento, amor exclusivo, que no me digan nada las cosas. Por ejemplo, en la oración que ella llevaba, o en no sé cómo llamarlo, esa cartita que llevaba el día de su profesión, que la llevaba dentro de su corazón, pegando a su corazón escrita, pues esa cartita decía que las cosas no me hagan ni siquiera vibrar el corazón hacia ellas. Quítame todo eso, que sea solo tú. O sea, es un enamoramiento loco. Un enamoramiento loco. Pues este es una de las características del caminito. Fíjate, si decimos el caminito, dice, es para las almas sencillas, pero si estamos metidos en la hoguera profunda de la fe y de la esperanza y del amor. Y no nos debemos extrañar que en el caminito estén estas virtudes teologales, porque ella es discípula de San Juan de la Cruz, no lo podemos olvidar. Ella ha leído mucho a San Juan de la Cruz a los 17 años y le ha enseñado mucho. Entonces, tiene una estructura muy sanjuanista en ese aspecto. La fe como algo activo que te moviliza y te abre, y también te dona, porque viene sobre ti y te invade. O sea, la fe sanjuanista es muy viva y Teresita la recoge así también. O sea, San Juan de la Cruz hace un proceso muy largo de la fe. Ella no le hace este proceso. Ella es intuitiva y lo dice. Pero para ella la fe tiene todas estas vertientes. La fe que la dinamiza, que la abre, que la saca por dentro de lo mejor que tiene, que la invade por de fuera y totalmente la cubre y la hace ver que todo su ser de alguna manera queda divinizado. Estas tres realidades, fe, esperanza y amor, son, diríamos, fundamentales en el camino de Teresita, en el caminito. Y que, como vemos, no es necesario pues andar buscando grandes cosas, ¿verdad?, porque nos estamos moviendo dentro de la estructura más elemental de lo cristiano. Bien, pues después de estas tres realidades,
que diríamos que es vivir en fe, abiertos a unos deseos grandes, grandes de Dios, y no empequeñecidos porque yo soy pecador, porque no, tú eres hijo o hija de Dios y estás abierta a una dimensión infinita, diría Teresita, no inmensa, sino infinita, porque es el Espíritu Santo quien pone en ti todo ese movimiento. Bueno, pues después de esto vienen ahora unas actitudes que, sobre todo alguna, que pudiera crear en nosotros como un sentido de pequeñez, de que te limita, de que te impide ser persona, de que no te despliega, de que no te deja ser lo que eres tú. Bueno, pero veremos que desde estos proyectos y desde esta realidad, estas virtudes no infantilizan ni empequeñecen, sino que engrandecen muy grandemente, diríamos así, perdonen la redundancia. Lo primero que nace de todo esto es el abandono y la confianza. El abandono y la confianza. Son como dos vertientes, dos perspectivas muy similares. Abandono y confianza. Diríamos que de la confianza nace el abandono. ¿De dónde nace en Teresita la confianza, diríamos? ¿De dónde nace? Y el abandono. Bueno, yo diría que Dios, nuestro Señor, pues normalmente va construyendo las cosas y no las construye deshumanizadas, sino muy humanizadas. Teresita, en su ambiente vivió el abandono y la confianza. Es decir, vive en una familia en que es querida por todas las personas de la familia, sumamente querida. Pues entonces la confianza le nace, le brota como una cosa especial. Para ella la confianza es esencial, ¿verdad? En su familia. Confía en sus hermanas, confía en su padre, porque vive un ambiente de pura receptividad y de pura acogida. Entonces la confianza nace así, y el abandono igual. Ella sabe que se preocupan por ella más que ella misma se puede preocupar por sí misma. Entonces, pues que nace esta virtud. O sea, en Teresita podemos decir que muchas cosas nacen en la familia, en el ambiente. Bueno, pues digamos ahora que la confianza que ha nacido así en este ambiente, ¿dónde le ha ido naciendo a Teresita? Bueno, pues le ha ido naciendo en su propia historia. Además, ¿verdad?, de la Sagrada Escritura y lo que ha oído de Dios y lo que ha oído y las lecturas que ha escuchado, es que en su propia historia ve cómo Dios la va siguiendo, la va acompañando. Entonces diríamos que normalmente nosotros la fe la hacemos activa, la hacemos realidad cuando la comparamos con las realidades de nuestra vida, y cuando estas realidades de nuestra vida coinciden con eso, se fundamentan y se fortalecen. Entonces, en la vida de ella ha habido toda esa realidad de cómo el Señor la ha ido acompañando. Cuando parecía que estaba muy malita, le sonríe la Virgen. Después, en momentos difíciles, siempre tiene momentos de cura. Se le curan los escrúpulos. En otro momento concreto, pues hay una conversión y lo que le parecía imposible está hecho. Después la vocación que le parecía tan imposible, el señor obispo dice que no, su tío dice que no, todo el mundo dice que no, y al final es que sí, y casi se cumple exactamente lo que ella preveía. Entonces, este caminito que ella ha ido viendo, pues la está cerciorando de que Dios está detrás de ella, está con ella. Esto es una nota también muy importante para el caminito. Es decir, esta idea de confianza no abstracta, como muchas veces decimos, hay que tener confianza. No una confianza abstracta, sino una confianza que se va configurando, que yo al analizar mi vida me voy dando cuenta que la tengo dentro, o sea, que me ha ido sucediendo a mí esta realidad. Entonces ahí está la idea de Teresita. Y de ahí brota el abandono, que tiene dos vertientes. En Santa Teresita tiene dos vertientes el abandono. Una, en la primera parte, el abandono es, pues, sí, confiar en Dios, se confía en Él, pero con dolor, como con tristeza, como un esfuerzo. Me abandono no casi porque tenga que abandonarme, sino algo así, pero no del todo, por así decirlo. Esa es la primera zona del abandono. Hasta los 21 años, más o menos, Teresita iba así. Abandonaba, se confiaba a Dios, pero no era una confianza, diríamos, que entraba dentro de la esencia de Dios.
O sea, era como confiar en Dios, como un pobre confía en otro que le puede ayudar y está seguro que le ayudará, pero no es como que esa otra persona fundamentalmente da confianza. Bueno, pues a partir de los 21 años aproximadamente descubre el abandono como una realidad profundísima de toda la esencia de Dios, es decir, de la ternura de Dios. Descubre eso. Y cuando descubre eso, el abandono ya no es doloroso. Me abandono y le estoy pidiendo al Señor que me libere de esto, pero me abandono. Por ejemplo, con el problema de su padre, pues al principio la santa se abandona, lo acepta, pero con mucho dolor. Y llega a preguntar en un momento, y llega a decir en una ocasión, a pedirle al Señor, Señor, que tu voluntad sea que papá se cure, que tu voluntad sea. Fíjese hasta dónde llegó, porque para ella era esto una cosa terrorífica. Todo el asunto de su padre era como una división interior de ella, un partirse por medio de ella. Bueno, esa es una parte del abandono, pero luego hay otro que ya no, ya después no, después ya no. Después le dice a su madre Celina, cuando estemos en el cielo nos daremos cuenta el don tan grande que Dios nos ha hecho con la enfermedad del padre. Entendiéndolo así, ¿verdad? El don tan grande, nunca le daremos gracias a Dios por esto que nos ha sucedido. Fíjese lo que es que su padre pierda la cabeza, que se ponga loco, y lo que eso significa socialmente, y que luego le echen la culpa a ella, como se le echaba a ella la culpa porque había entrado tan joven, y el padre sabemos que le costó muchísimo, porque le dijo una de las cosas que le dijo, dice, nunca pensaba yo que nos íbamos a separar alguna vez. Le dijo el padre, nunca pensaba yo. Bueno, pues toda esta realidad, entonces el abandono se convierte en una actitud pasiva, activa. O sea, acoger a Dios como aquel al que hay que abandonarse. O sea, Dios es aquel al que hay que abandonarse, como si fuera una definición de Dios, fíjense. O sea, todo lo contrario decimos, hay el miedo que tengo, ¿qué me hará ahora ya que estoy solo? ¿Qué me pasa? Nada. El descubrimiento teresiano es que Dios es aquel al que hay que abandonarse, porque lo suyo es acoger. Entonces, es como una nueva descripción de Dios. Y la confianza entonces en Dios nace ahí, con esa forma, y entonces, como digo, es una nueva descripción de Dios. Entonces el abandono teresiano no es un abandono porque no hay otra cosa que hacer, sino gozoso. Y dice, ahora ya nada más, dice en un momento concreto, vivo del abandono. Ahora ya solo es el abandono el que me guía. Dice uno, ¿pero qué querrá decir eso? Pues nada, está más tranquila ella en el abandono de Dios que preocupándose ella de ella misma. Claro, esto se dice fácilmente, ¿verdad? Pero es uno de los ingredientes del caminito también. Es uno de los ingredientes. Un ingrediente básico. En el que el abandono, o mejor dicho, en el que la fe, la esperanza y el amor se hacen realidad. Todo lo demás pueden ser como sueños, o pueden ser verdad, pero cuando ya hay abandono, cuando la persona se abandona, están las otras cosas. La fe está pura, la esperanza está libre y el amor está ardiente. Eso está claro. No hay otra posibilidad. Entonces, este es otro elemento. Diréis que está como muy complicado. No, es muy sencillito. Es vida de fe profunda. Vida de fe profunda. Es el caminito. Sin ninguna visión, sin ninguna revelación. Puede entrar también gente que tenga revelaciones y cosas en el caminito, con tal de que reduzca las revelaciones y todas esas realidades, la reduzca a estas actitudes que he dicho. O sea, a nada, como dice San Juan de la Cruz. En el fondo, San Juan de la Cruz enseña el caminito, porque va diciendo, nada, todo eso no es nada. Usted tiene una revelación muy alta de Dios, una experiencia muy grande de la Trinidad, nada. Lo reduzca a nada. Bueno, pues esta es una actitud fundamental del caminito, el abandono y confianza, que son dos vertientes de la misma realidad, pues se confía y se termina abandonando, pues esta es un elemento clave. Y hay una virtud muy teresiana, que es la humildad, y esta es la que yo quiero aquí recalcar, que todos estos deseos, todos estos proyectos, hace que la humildad cobre diversa actitud en Teresa que lo que normalmente entendemos por humildad. Porque a veces parece que la humildad es que uno se hace como el humilde, como que no tiene lo que
lo que dice que tiene, que no quiere aparentar lo que es, o cosas así que pueden terminar haciendo que la persona pues realmente pierda energía y no se despliegue en su realidad interior. Y más sobre todo cuando estas virtudes se imponen o de alguna manera se exigen en ámbitos religiosos o en otros en los que se llama humilde al que está como callado, por así decirlo, y no expresa toda la realidad interior que tiene. Bueno, en Teresita esto no es así. En Teresita la humildad está vinculada, diríamos, íntimamente a la fe. ¿Y por qué está vinculada a la fe? Porque Santa Teresita está de acuerdo con la afirmación teresiana. Humildad es andar en verdad. Humildad es andar en verdad. Y fíjese, cuando Santa Teresa hace esta afirmación, es interesantísimo. Porque dice la gente, la verdad, de lo que yo soy. No. Santa Teresa enseguida alude, dice, ¿y cómo me acuerdo yo cuando Jesús estaba delante de Pilato y Pilato le dijo, ¿qué es la verdad? Fíjense. O sea que no es la verdad esta pequeñita mía decir, bueno, dicen de mí una cosa que no es verdad, pero otras que son verdad o que tendrían que decirlas no las dicen. O sea, hacemos como un ajuste. No. Humildad es andar en verdad. ¿En qué verdad? En Jesucristo, en la verdad de Jesús. Decíamos pues que la humildad en Santa Teresa, que es andar en verdad y que Teresita lo va a recalcar mucho, pues es que es Jesucristo, pero no es porque yo me lo invente o porque lo diga, sino porque ella misma en ese texto, estando hablando de que como lo que es la humildad de nosotros mismos, etcétera, dice, me acuerdo ahora, lo recordaba hace un momentito, me acuerdo ahora de cómo Pilato preguntaba a Jesús, ¿qué es verdad? ¿Qué es verdad? Entonces une la humildad a la verdad, pero lo que Pilato preguntaba a Jesús, ¿qué es la verdad? Y Jesucristo no respondió, porque salió Pilato enseguida, es una estratagema del Evangelio de Juan, para decir que él era la verdad. O sea, Jesucristo era la verdad. Entonces, humildad es andar en Jesucristo, o sea, en el estilo de Jesús, el modo de Jesús, comparado con Jesús, o sea, todo ese estilo. Y claro, si uno es andar en Jesucristo, si ves lo que le pasa a Jesús, cómo calla, en fin, todas estas actitudes son actitudes crísticas. Entonces, realmente, pues a la persona no le humillan, diríamos así, le engrandecen. La humildad engrandece no solamente al de fuera, que te va a engrandecer, porque al que se humilla será engrandecido, sino que uno mismo ya, en la humildad, se reajusta a la verdad. Y fíjense, Teresita repetía muchas veces, por lo menos varias, que yo siempre he buscado la verdad, esa frase. Yo siempre he buscado la verdad. Y cuando alguna vez le contaban alguna cosa, algún hecho político de Francia, algún acontecimiento así grande, no hacía mucho caso. Y le decía a su hermana, ¿pero qué? Le decía a su hermana y le dice, eso no es verdad. Eso no es verdad. Iba la verdad fundamental, a la hondura. Por tanto, cobra mucho sentido. Luego, en Teresita hay unas cosas, la humildad tiene unas dimensiones muy hondas. Llega a querer desaparecer. Vamos a ver lo que significa esto. Ella dice, lo más íntimo de la humildad no es que te humillen, sino que seas de tal manera que ni siquiera tengas capacidad de ser humillado. Que no existas, como que no te conocen, porque si te conocen, te humillan, todavía eres grande, pero si no te conocen, no eres nada. Es como el granito de arena pequeñito que se pisa y ni se da uno cuenta que lo pisas. O sea, pasar desapercibido. Uno pregunta, ¿qué sentido tiene eso de pasar desapercibido en este siglo? ¿Qué sentido tiene en este mundo nuestro, verdad, de querer pasar desapercibido cuando se habla de cómo la persona debe crecer, debe desarrollarse, debe ofrecer pues, los dones que tiene para la sociedad, etc. ¿Por qué Teresita quería pasar desapercibida? Es más, como sabéis, en algún momento de su historia, pues se la pudo llevar a China, a un convento que estaba en relación con Lisieux. Y ella se hizo una novena y todo, para ver si iba como misionera allí. Y ella quería no ser conocida. ¿De dónde viene esto? Esta idea de no ser conocida. También es cristológica, es decir, de Jesucristo que es el desconocido. O sea, ella no podía tolerar que la experiencia de Jesús, que la marcaba tanto, pues no hiciera influjo en su vida, un influjo profundo, porque
diríamos, la experiencia de Jesús era que de Dios se hace hombre, de hombre se hace uno de tantos, y de uno de tantos, más que uno de tantos, un crucificado, que era pues, ¿ves? Un ciudadano romano no podía ser crucificado, una persona digna no podía ser crucificada en aquel imperio. Claro, cuando una persona está loca por un ser así, pues no tiene muchas ganas de aparentar. Esa era la raíz. Esa era la raíz. O sea, era un amor a Cristo grande, que el Señor se encargaba de que no sucedieran las cosas como ella a lo mejor quería. Y, por ejemplo, decía ella en alguna ocasión, ahora, aquí en el convento, pues yo soy muy honrada. Lo quiere así el Señor ahora, lo quiere. No me deja ser humillada. Bueno, pues se dejamos mover por todo lo que el Señor quisiera. Pero diríamos que la base de ella era como el llegar a anonadarse. Ese anonadarse, si lo examinamos bien, es como un servicio grande a la sociedad, porque es dejar crecer a todos, porque no es anodarse para no existir, sino es existir sin existir para que existan otros. De modo que es un servicio enorme al otro. Pero la raíz fundamental es cristológica, como todo. Mire, se suele decir que los hombres grandes o las mujeres grandes tienen muchos principios y muy bien elaborados, pero los genios solo tienen un principio. El que es genio tiene un principio del cual nace todo. Bueno, pues ella es un genio. De ella, el principio de donde nace todo de ella es el apasionamiento por Jesucristo. Todo se explica desde ahí. Desde ese apasionamiento todo recibe una explicación concreta de su estilo. Bueno, pues después de haber visto un poquito algunos elementos que constituyen el caminito, como son las virtudes teologales, como es la confianza, como es el abandono, que son dos cosas iguales, y después hemos visto la humildad, pues ahora podríamos pararnos un poquito y ver como el caminito visto así en proyecto. Y entonces diríamos que como el caminito en proyecto tiene como tres elementos. Uno es que la persona siente que tiene deseos grandes de entregarse a Dios. Primer elemento. Ese es el primer elemento. Primero, constatarlo, comprobarlo. Es decir, que si no lo tenemos y queremos entrar en el caminito, tenemos que empezar por ahí. Primer elemento. Ese es el primer elemento. Segundo elemento, que todo eso tan grande, tan extremo, tan glorioso, pues yo no lo puedo realizar. O sea, llego a la constatación de que no lo puedo realizar, pero si me lo da Dios es para que lo realice. Este es el segundo punto. Si Dios me da estos sentimientos, si Dios me lleva por esto, y además Dios no quiere llevar a nadie por caminos rastreros o pequeñitos, sino grandiosos, porque Dios quiere ensalzar a la persona. Lo fundamental de Dios es que quiere ensalzar al ser humano. La ha ensalzado viniendo de aquí. Y por tanto, no hay vocaciones grandes y vocaciones pequeñitas. No, todas las vocaciones son grandes. Esta es la primera conclusión del caminito. Puede haber modos distintos, maneras distintas, pero no puede haber este tipo de vocaciones pequeñas o grandes, sino todas son grandiosas. Pues bueno, diríamos que esta constatación que viene de Dios, yo no lo puedo realizar, pero Dios quiere que lo realice. Este es el segundo momento. Dios quiere que realice este hecho. Segundo momento. Y tercer momento, como no puedo realizarlo yo, pero sé que Dios quiere, viene el acto profundísimo de la confianza. Aunque me parezca que no, aunque me parezca imposible, yo me lanzo y me entrego a Dios totalmente para que lleve adelante ese proyecto. Sé que lo va a llevar. Y entonces nace eso que decía yo hace un momento, nace esa idea de Dios como el que acoge. Dios como fundamentalmente el que está abierto a que la persona pues se caiga en sus manos para engrandecerle y para hacerle pues lo que él llevar a cabo el proyecto que él ha querido. Bien, pero diríamos que en el caminito existen ahora algunas cosas que son fundamentales. Me diríais, ¿cómo? Porque vosotros me podríais decir, ¿cómo has empezado hablando del caminito sin hablar
de las personas fundamentales que constituyen el caminito, que sería Dios. Primero Dios, luego Jesús, evidentemente, y el Espíritu. Pero sería Dios, la idea de Dios. La idea de Dios. Bueno, ¿cómo está este tema en Teresita? Bueno, Teresita no ha hecho una especificación del tema de Dios, Jesús, el Espíritu, la Trinidad, la Divinidad. Estas son cosas de la reflexión y pertenecen al dogma, evidentemente, pero no ha hecho esa descripción ella. Ella parte, diríamos, de un principio elemental que es que de alguna manera en Jesucristo muchas veces vincula todo, dice todo, como le pasa a Santa Teresa, que muchas veces al hablar de Jesucristo le proyecta cosas del Espíritu, se las proyecta a Jesucristo, sin hacer mucha determinación. Bueno, yo diría, antes de proceder a desarrollar este aspecto, pues que diríamos que en el mundo cristiano, en la realidad cristiana, en el mundo que nos rodea, pues podemos decir que hay como una imprecisión en el lenguaje de Dios. Muchas veces decimos Dios, ¿y qué queremos decir con la palabra Dios? Porque nosotros sabemos que Dios es Padre, Hijo, Espíritu Santo. No lo precisamos bien, pero nos entendemos, ¿verdad? Y aplicamos a lo mejor, estamos hablando de Jesucristo y decimos Dios, y se aplica a Jesucristo, que es Dios, evidentemente, pero que con algunos datos, algunos rasgos que en realidad son del Padre. Y no tenemos ningún problema. Y algunas veces hablamos de Jesucristo y le atribuimos cosas que normalmente se atribuyen al Espíritu, ¿verdad? Bueno, pues Teresita tiene un poquito de esto, diríamos así. Su centro vital es la persona de Jesús. Y para saber que su centro vital es la persona de Jesús, es que, hablando de Jesús, lo cita 1600 veces. Cuando habla Jesús y Dios, pues viene a ser entre todo 2500 veces. Del Padre habla solo 20 veces, del Espíritu Santo habla poquito. Del Padre solo 20 veces. Por ejemplo, Teresita nunca dice Jesucristo, nunca. Dice 2 veces solo Cristo. Entonces, esto ya la refleja muy bien y la expresa muy bien lo que es ella, porque es Jesús. El centro es Jesús con la paternidad de Dios que lo envuelve todo. Eso sería como el eje, ¿verdad?, de su pensamiento. Es Jesús y muchas veces como el mismo Dios, el Padre. A veces sí distingue, como nosotros muchas veces también distinguimos, pero tenemos un lenguaje normalmente impreciso. Entonces, a veces sí dice el Padre, pero lo normal es que en Jesús ella proyecte toda la realidad de Dios, incluso el Espíritu, con esas limitaciones o con esos aspectos de momentos diferentes que les he dicho. Bueno, pues el Dios del caminito es Jesucristo. La referencia al caminito es nuncial, es hacia Él, es hacia Jesús, con la idea evidente de paternidad de Dios, de benignidad de Dios, de misericordia, de ternura, etc. Pero la realidad es Jesús. Por eso ella podía escribir en su habitación, Jesús es mi único amor. Es un amor que yo dije aquí un día, que es físico también. Es decir, es un amor, prácticamente Teresita está enamorada de Jesucristo físicamente. Pues como una persona se enamora de un hombre, o una mujer de un hombre, o un hombre de una mujer, así, físicamente. Luego, evidentemente, tiene también el aspecto espiritual y todo, pero para ella no hay diferencia. Por eso dirá en algunos momentos, el corazón de Jesucristo, el Sagrado Corazón, no es para mí como para otras personas, es de otra manera. Entonces, esta realidad es fundamental del caminito, o sea, el caminito es cristológico, es la persona de Jesús, evidentemente con todos los procesos que después esta persona de Jesús va teniendo, distintos procesos de la divinidad, de la humanidad, de la encarnación, etc. Pero ella vivió muy bien la encarnación, porque vivió la infancia, Teresa, del Niño Jesús y de la Santa Faz. Vivió la infancia y la crucifixión. Bueno, pues estos elementos son fundamentales, diríamos, para entender el caminito. ¿Quién es Jesús? La realidad de Jesús como centro, el que Jesús debe ser para nosotros como objeto total de amor y que no puede haber otro amor y que todos los demás amores quedan enhebrados en esta realidad. Y podemos decir que esto es fundamental. Esta es la idea que tiene de Dios. Luego alguna vez la especifica, como digo, pero fíjese, pensaríais que de Dios Padre hablaría más veces, unas 20 veces, mientras que de Jesús 1600. Solo Jesús, 1600. Es la palabra que la absorbe, que la llena. Bien, y diríamos,
¿qué pinta aquí, diríamos, la Virgen María en el caminito? Pues es elemental. Toda la figura que tiene Teresita de Lisieux de María es genial. Es la misma que el Concilio Vaticano II. Es la misma que la Marialis Cultus de Pablo VI. Si uno lee Pablo VI y lee, es igual. ¿Y qué figura tiene de María? La de los Evangelios. Le dijo una vez a su hermana Inés: no he oído nunca ningún sermón que me haya dicho nada de la Virgen, me ha dejado seco, porque nada más hablan de privilegios. Y esos privilegios son reelaborados, repensados y evidentemente sacados de quicio. Porque la mujer normal que fue María, pues no fue una mujer que estaba llena de visiones, de transfiguraciones y de cosas. Entonces, ella ha pintado a María como era ella, como era Teresita. En las cosas pequeñas encontraba a Jesús, que está al lado, allí en Nazaret. Es decir, en una vida sencilla, con lo cual no sé qué decir que no sea profundísima, pero en fe sencilla. Fíjese que el concilio recuperó para la Virgen el término fe también, porque evidentemente que siempre habíamos pensado que la tenía, pero se estaba ocultado. María era como una persona que ya estaba viviendo el cielo, que vivía toda la realidad, que no tenía enfermedades, un montón de cosas. No, Teresita la reduce a lo que dice el Evangelio, a lo que hace el Evangelio. La hace evangélica. Y entonces diríamos que es la expresión del caminito. Es la expresión del caminito. Amor entrañable a Jesucristo, acogida de la palabra, que es muy de Teresita, acoger la palabra, vivencia de la palabra, silencio, la profundidad en el silencio, la profundidad de Dios en el silencio, y una vida discreta en que no aparece, pues muy llamativa su figura. Es una figura, una de tantas, podemos decir. Entonces, podemos decir que en el caminito María es como el modelo. Jesús es el camino. Lo mismo que él dice: yo soy el camino, la verdad y la vida, en la vida cristiana, Teresita lo ha hecho camino psicológico, es decir, él es el camino. ¿Y por qué él es el camino? Porque será el ascensor que luego nos levante, porque la idea que tiene ella de camino es como que los brazos de Jesús son como el ascensor que nos levanta, porque ella tiene una percepción muy honda de la nada del ser humano y del poder inmenso de Dios en la actividad del ser humano. Eso es una concepción, una percepción que es más teológica que psicológica, pero es muy profunda. Entonces el camino es Jesús, el estilo evangélico. Y por tanto, llegaríamos ya casi a lo último, y luego hacemos una especie de resumen de que el caminito tiene un estilo, es el estilo evangélico. Claro, uno pregunta: ¿y qué es el estilo evangélico? ¿Qué es estilo evangélico? Pues el estilo evangélico diríamos que es lo divino en lo humano, casi sin percibirse lo humano y casi sin percibirse lo divino. Pero todo es divino y todo es humano. Eso sería el Evangelio. Eso sería el camino evangélico. Fíjese, nuestro Señor se pasó la vida haciendo milagros, pero a él no le hicieron ningún milagro. O sea, él no tuvo... ¿Qué visiones tuvo en el Evangelio? El Señor, que era Dios. ¿Qué visiones tuvo? Pues la transfiguración, pero el bautismo, inicio, medio y final. Pero el camino normal, ¿cómo era Jesús? Pues parecía un hombre normal, pero por otra parte parecía un Dios también, normal. Por eso el Evangelio de San Juan es genial, porque presenta a Jesucristo como Dios y el Evangelio de Marcos como puro hombre. Dice uno: ¿pero cómo puede ser esto? Pues claro, es Dios absoluto en lo humano absoluto. Y parece que no se percibe lo humano y no se percibe lo divino. Y por otra parte parece que solo se percibe lo humano y solo se percibe lo divino. Bueno, entonces, el caminito es esa realidad, sentido evangélico, que parece que no hace ruido y está lleno de fuerza, que parece que no tiene vitalidad y está lleno de vida. Es esa realidad, está así, como era Teresita. Diríamos que el camino es Teresita también. O sea, cada uno es lo que ella ha reflejado, lo que era ella. ¿Y cómo era ella? Pues aparentemente, pues parece que no ha hecho nada. Parece que, como aquella religiosa que cuando ya estaba para morir, diría: ¿qué va a decir nuestra Madre Superiora de esta hermana? Porque ha sido muy buena y eso, pero no hay nada que haya hecho que merezca ser contado. Pues vaya,
Fíjese si así se ha contado la cosa. Pues bien, este es el camino evangélico, que es el camino del caminito, diríamos. Estilo evangélico. Es estilo que es sencillo, pero lleno. Estilo donde está todo lleno de Dios, pero que no aparece Dios. Fíjese, a veces en los lugares donde más aparece la religión, es donde menos religión hay. Cuando hay muy aparatoso todo lo de la religión, ay, no sé, la gente un poco sensible dirá, ay, pues como que me parece que no hay tanta religión como parece. Y luego te acercas a otros momentos en que parece que no, que todo es sencillo, que todo es simple, que es vivencia, y hay más fuerza. Puede haber más fuerza, por ejemplo, en una comunidad religiosa reunida, hablando, viviendo de Dios, más Dios, que en una celebración de la Eucaristía, pues celebrando una cantidad de cosas, ¿verdad? Y cantos, y incienso y todo. No quiero decir que siempre sea así, pero que puede ser, puede ser. Entonces, la vivencia evangélica es, creo que me habéis entendido, es esa fuerza interior que lo transfigura todo y no lo transfigura, por así decir. Que lo humano aparece, pero lo divino lo puede. Y que parece que el humano pueda lo divino. Es una unión tan enorme que es Jesucristo. A Jesucristo lo veías y dirían, bueno, pues este hombre está todo lleno de Dios, pero al mismo tiempo es ser humano. Y aquellas atracciones que tenía Jesucristo de la gente, ¿qué era? Lo humano, lo humano. Porque si hubiera sido lo divino, no van. Porque la idea que tenían de lo divino es terrorífica. La idea que se tenía era del que juzga, del que nos condena, del que nos mira, del que nos ve nuestras faltas, del que nos observa y ve todo lo que hay dentro de nosotros. No, veían un ser humano, pero dirían, pero este ser humano es de otra realidad, es de otra contextura. Pues bien, estos son como los elementos esenciales del caminito, que resumiendo podemos decir que son las 3 virtudes teologales vividas en sencillez pero en gran profundidad, acompañadas, diríamos, del abandono y la confianza y el deseo de humildad, porque nos da la medida nuestra, que es andar en la verdad, y la verdad es Jesucristo. ¿Y qué me dice a mí Jesucristo? Que lo que ha hecho Él tengo que hacerlo yo, es decir, despojarme de mí mismo para revestirme de mí mismo y resucitar. Esos son los elementos fundamentales. Con un Dios que es fundamentalmente amigo, esposo, que es Jesucristo, con todos los rasgos y datos del Padre que le envuelven. Esa es la idea de Teresita. Como esposo, pero envuelto con los datos del Padre, lleno de ternura, que le envuelven. Y entonces la persona ahí se desarrolla y se desenvuelve la confianza. Y ahí nace ya una experiencia religiosa especial, que a lo mejor pues a alguno de estos días pues hablamos un poquito. Y así terminamos pues esta cuarta sesión sobre la doctrina de Teresita, que se llama Caminito, que decíamos al principio que no me gustaba a mí ese nombre, Caminito, pero bueno, lo decimos así porque es lo que todo el mundo entiende y sabe lo que queremos decir. Y así terminamos.